Hay un lugar en este planeta donde la naturaleza hace algo que no hace en ningún otro sitio. No huye. Un ser humano que camina por las Islas Galápagos por primera vez experimenta algo para lo que ningún documental lo ha preparado completamente, porque por mucho que se sepa de antemano lo que va a ocurrir, el cuerpo no termina de creerlo hasta que lo vive. Una iguana de 1,5 metros tendida sobre la roca volcánica negra no se mueve cuando uno pasa a 20 centímetros. Un lobo marino recién nacido se acerca a investigar las botas de quien se ha detenido a observarlo. Un pinzón aterriza en el hombro de un visitante como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y en el mar, a 3 metros bajo la superficie, un tiburón martillo pasa a menos de 1 metro del cuerpo de un buceador sin alterar su trayectoria ni reducir su velocidad. Esta no es domesticación. No hay un proceso de adaptación a la presencia humana a lo largo de generaciones de contacto. Es algo más antiguo y más extraño que eso. Las Galápagos son un archipiélago de 19 islas volcánicas situadas en el Océano Pacífico, a 960 kilómetros de la costa de Ecuador, directamente sobre el Ecuador. Las islas más viejas del archipiélago tienen entre 3 y 4 millones de años. Las más jóvenes tienen apenas unos pocos miles, algunas todavía con actividad volcánica activa que añade lentamente nueva roca al perímetro de la Tierra. Desde el punto de vista geológico, las Galápagos son la punta emergente de una cadena de volcanes que se extiende bajo el océano durante miles de kilómetros, producida por el movimiento lento de la placa tectónica del Pacífico sobre un punto caliente fijo en el manto terrestre. Ningún animal llega fácilmente a las Galápagos. El océano que rodea al archipiélago es una barrera que en la historia geológica de las islas solo han cruzado los animales capaces de sobrevivir viajes de semanas o meses en el océano abierto. Tortugas que flotan sin hundirse, lagartos aferrados a troncos arrastrados por las tormentas, pingüinos que nadan en contracorriente desde las latitudes más frías del sur, y aves, siempre aves, porque el vuelo convierte esa barrera oceánica en algo superable. Los animales que llegaron se encontraron con un entorno sin depredadores terrestres, sin mamíferos carnívoros, sin serpientes de tierra grandes, sin nada que al cruzar la barrera del océano hubiera llegado antes y aprendido a cazar en esas rocas volcánicas. Y en ausencia de depredadores, la selección natural no tiene ningún motivo para mantener el costoso sistema de alerta y huida que los animales de otros ecosistemas llevan siempre activado. El miedo es caro en términos evolutivos. Requiere energía constante, interrumpe la alimentación, el descanso y la reproducción. Si no hay nada de lo que huir, la evolución lo elimina. Lo que un ser humano experimenta al caminar entre las iguanas marinas de las Galápagos o al acercarse a un nido de piqueros de patas azules donde los pollos permanecen inmóviles a menos de 1 metro es la ausencia de ese sistema de alerta. No indiferencia exactamente, porque los animales registran la presencia del visitante, sus ojos lo siguen, sus cabezas giran en su dirección. Es algo más preciso, ausencia de amenaza percibida. El animal mira, registra y concluye que lo que tiene delante no es un depredador. Y en las Galápagos, durante 4 millones de años, esa conclusión ha sido correcta, hasta que llegaron los humanos. El resultado de la convergencia de 3 corrientes oceánicas en las Galápagos es uno de los sistemas de productividad marina más intensos del mundo y también uno de los más inestables. Desde el sur llega la corriente de Humboldt, fría y cargada de los nutrientes que arrastra desde las profundidades del Pacífico Sur. Desde el norte llega la corriente de Panamá, cálida y relativamente pobre en nutrientes. Y desde el oeste, a lo largo del Ecuador, bajo la superficie, la corriente submarina de Cromwell, una de las corrientes más potentes del planeta en términos de volumen de agua transportada, empuja agua fría y profunda hacia el este hasta que choca con la plataforma submarina del archipiélago y se ve forzada hacia arriba. Ese afloramiento de la corriente de Cromwell es el motor del ecosistema de las Galápagos.
Cuando esa agua fría y oscura emerge a la superficie, trae consigo los nutrientes que en las profundidades se han acumulado durante meses o años sin acceso a la luz que haría posible que los organismos fotosintéticos los consumieran. En la superficie iluminada, esos nutrientes desencadenan una explosión de fitoplancton que convierte el agua alrededor de algunas islas en una sopa verde visible desde el aire. Ese fitoplancton alimenta al zooplancton, que alimenta a los peces pequeños, que alimentan a todo lo que hay encima de ellos en la cadena trófica. El resultado es un entorno marino extraordinariamente rico en las zonas de mayor afloramiento, especialmente alrededor de las islas occidentales del archipiélago, y significativamente más pobre en las zonas más alejadas del efecto de la corriente de Cromwell. Esa variación espacial de la productividad ha moldeado la biología de cada isla de manera diferente, contribuyendo al proceso de divergencia evolutiva que hizo de las Galápagos el laboratorio de la selección natural más famoso del planeta. Pero esa riqueza marina tiene una contrapartida que el ecosistema de las Galápagos paga con regularidad: la variabilidad climática asociada al fenómeno de El Niño. Cuando El Niño se activa, las corrientes oceánicas del Pacífico ecuatorial se reorganizan de manera que interrumpen el afloramiento de la corriente de Cromwell. Sin afloramiento, el agua alrededor de las Galápagos se calienta, los nutrientes escasean, el fitoplancton desaparece y toda la cadena trófica se derrumba desde abajo. El efecto sobre las poblaciones de animales marinos de las Galápagos puede ser catastrófico en los eventos de El Niño más intensos, que se han registrado con una frecuencia y una intensidad que los climatólogos relacionan con el calentamiento global de los océanos. La iguana marina de las Galápagos es el único lagarto del mundo que se ha adaptado a alimentarse en el mar. El proceso evolutivo que produjo ese resultado empezó con los ancestros terrestres de la especie, lagartos americanos que llegaron a las islas flotando en vegetación arrastrada por las tormentas hace entre 10 y 20 millones de años. En esas islas volcánicas de roca negra, sin la abundancia de insectos y plantas que hubieran preferido, algunos individuos empezaron a explotar el recurso que había en abundancia en el agua: las algas marinas que crecen sobre las rocas sumergidas. Lo que la selección natural fue construyendo a partir de ese comportamiento inicial de exploración es un animal que ya no se parece mucho a sus parientes terrestres en casi ningún aspecto funcional. Sus patas son cortas y fuertes, con uñas largas y curvas diseñadas para aferrarse a las rocas sometidas a la corriente. Su cola es lateralmente comprimida, aplanada de manera que proporciona propulsión eficiente en el agua. Sus dientes tienen bordes cortantes especializados para raspar las algas directamente de la superficie de la roca, a diferencia de los dientes más cónicos de sus parientes terrestres. Y su metabolismo incluye un sistema de excreción de sal mediante glándulas nasales especializadas que le permite eliminar el exceso de sal marina que inevitablemente ingiere al alimentarse bajo el agua. Una iguana marina adulta puede bucear hasta 12 metros de profundidad y permanecer sumergida durante más de 30 minutos, aunque la mayoría de las inmersiones durante la alimentación son más cortas. El agua alrededor de las islas occidentales, donde la corriente de Cromwell produce el afloramiento más intenso, puede bajar a 15 grados centígrados, una temperatura que para un reptil de sangre fría representa un reto termorregulatorio severo. Las iguanas pasan las horas fuera del agua en posiciones que maximizan la absorción de calor solar, amontonadas en grupos compactos sobre las rocas oscuras que acumulan calor, con el cuerpo orientado perpendicularmente a los rayos del sol para maximizar la superficie de exposición. Lo que hace al comportamiento termorregulatorio de la iguana marina particularmente notable es la precisión con que el animal calibra el tiempo que puede permanecer en el agua fría antes de que su temperatura corporal caiga a niveles que comprometan su función muscular. Los estudios de telemetría que han medido la temperatura corporal durante las inmersiones
muestran que la iguana sale del agua, exactamente cuando su temperatura alcanza el umbral mínimo para mantener la coordinación motora necesaria para nadar de vuelta a la orilla. No un minuto antes, no un minuto después. El sistema termorregulatorio del animal funciona como un cronómetro biológico calibrado con una precisión que los investigadores que lo midieron por primera vez describieron como sorprendente en un reptil. El Niño de 1982 y 1983, uno de los más intensos del siglo XX, eliminó aproximadamente el 77% de la población de iguanas marinas del archipiélago. Sin las algas que constituyen casi su dieta exclusiva, las iguanas murieron de hambre en pocas semanas en muchas islas. Pero lo que ocurrió después es igualmente notable. Durante los eventos de El Niño prolongados, algunas poblaciones de iguana marina experimentan una reducción real en su tamaño corporal. No es solo que los individuos más pequeños sobrevivan más porque sus necesidades energéticas son menores. Los individuos adultos encogen físicamente, reabsorbiendo parte de su propio tejido óseo para reducir sus demandas calóricas durante los meses de escasez. Cuando la productividad marina se recupera, los mismos individuos vuelven a crecer. Es la única especie de lagarto conocida en la que se ha documentado ese proceso de reducción y recuperación del esqueleto como mecanismo adaptativo. La tortuga gigante de las Galápagos es el animal que más claramente muestra cómo la evolución trabaja cuando se eliminan los factores que en otros ecosistemas mantienen pequeño a un animal. El ancestro de la tortuga gigante de las Galápagos era una tortuga pequeña, probablemente de la costa continental de América del Sur, que llegó al archipiélago flotando en el mar. En las islas sin mamíferos depredadores, sin ningún animal que pudiera voltearla o romper su caparazón, sin la necesidad de huir con rapidez de ninguna amenaza, el tamaño dejó de ser una desventaja. Y en un entorno donde el alimento es abundante en temporadas húmedas, pero escasea en las largas temporadas secas, la capacidad de almacenar energía se convirtió en una ventaja selectiva enorme. Una tortuga gigante adulta puede pesar más de 250 kilogramos y medir 1,5 metros de longitud. Puede sobrevivir hasta un año sin comer ni beber, viviendo de las reservas de grasa acumuladas en el cuerpo durante los meses de abundancia. Y puede vivir más de 100 años, aunque los registros más fiables de longevidad en individuos marcados desde crías sugieren que algunos superan los 120 años con plena vitalidad reproductiva en edades que en cualquier otro vertebrado corresponderían a la senectud avanzada. Distintas islas del archipiélago produjeron diferentes morfologías de tortuga en respuesta a los diferentes entornos que encontraron. En las islas con vegetación densa y húmeda, donde las plantas son accesibles a nivel del suelo, las tortugas tienen caparazones en forma de cúpula alta, con la abertura anterior baja, porque no necesitan estirar el cuello hacia arriba para alcanzar la comida. En las islas más áridas, donde la vegetación nutritiva crece en cactus y arbustos elevados sobre el suelo, las tortugas tienen caparazones en forma de silla de montar, con la abertura anterior elevada, que les permiten estirar el cuello hacia arriba hasta 45 centímetros para alcanzar los brotes más altos. Esa divergencia morfológica en respuesta a las condiciones específicas de cada isla es un ejemplo textbook de evolución adaptativa en poblaciones aisladas, el mismo proceso que Darwin observó en los pinzones y que le sirvió para construir la argumentación central de la teoría de la selección natural. Las tortugas gigantes son también uno de los ejemplos más dramáticos de lo que puede ocurrir cuando ese proceso de millones de años se interrumpe por la introducción de especies invasoras en el espacio de unas pocas décadas. Los marineros y balleneros que frecuentaban las Galápagos en los siglos XVIII y XIX descubrieron que las tortugas gigantes, que no tenían ningún sistema de defensa contra predadores terrestres, podían ser cargadas vivas en los barcos y mantenidas sin alimentación ni agua durante meses,
muriendo solo cuando eran necesarias como alimento. Se estima que entre el siglo XVII y el XIX fueron extraídas de las Galápagos entre 100.000 y 200.000 tortugas gigantes. Varias subespecies endémicas de islas específicas fueron completamente eliminadas. La subespecie de la isla Pinta sobrevivió durante décadas como un único individuo macho, el último de su linaje, que murió en 2012 en el centro de crianza Charles Darwin de la isla Santa Cruz. Con él desapareció algo que la evolución había tardado millones de años en construir. Bajo el agua, el ecosistema de las Galápagos tiene una dimensión que contrasta de manera radical con la aridez volcánica de las islas sobre la superficie. Los lobos marinos de las Galápagos, que son una subespecie del lobo marino del sur con adaptaciones específicas al entorno ecuatorial, colonizan prácticamente todas las playas del archipiélago. Un macho dominante adulto puede pesar 240 kilogramos y controlar un tramo de playa con hasta 40 hembras. La defensa de ese territorio ocupa la mayor parte de la energía y del tiempo del macho durante los meses de cría. Los desafiantes aparecen con una regularidad que hace que el macho dominante raramente duerma más de unos pocos minutos seguidos durante la temporada reproductiva, con el resultado de que al final de la misma el macho ha perdido hasta un 30% de su masa corporal y debe retirarse al mar para recuperarla antes de que otro desafiante tome su lugar. Las crías de lobo marino de las Galápagos desarrollan sus habilidades de natación con una velocidad que refleja la urgencia de un animal cuya supervivencia depende completamente del dominio del entorno marino. Antes de los 3 meses de edad, las crías ya practican técnicas de caza en aguas someras, persiguiendo peces que todavía no pueden alcanzar, pero que sirven como entrenamiento. A los 6 meses, son capaces de bucear a profundidades de 30 metros. A los 2 años, alcanzan la profundidad máxima documentada para la especie, más de 300 metros, con apneas que pueden durar varios minutos. La curiosidad de los lobos marinos de las Galápagos hacia los buceadores humanos es legendaria entre los científicos que trabajan en el archipiélago, no por ser anecdótica, sino por ser consistente y documentada. Los juveniles en particular muestran un comportamiento que los investigadores describen como lúdico en el sentido más técnico del término. Persiguen las burbujas del equipo de buceo, imitan los movimientos del buceador y a veces cogen en la boca el tubo respiratorio o las aletas del equipo antes de soltarlos y alejarse. No hay ninguna señal de que el comportamiento sea de exploración de recursos o de amenaza. Los análisis de comportamiento que han intentado categorizar estas interacciones las clasifican consistentemente como juego, con los mismos marcadores conductuales que los investigadores usan para identificar el juego en mamíferos terrestres jóvenes. En el mismo ecosistema marino, los tiburones martillo de cabeza redonda forman cardúmenes de varios cientos de individuos alrededor de algunos de los montes submarinos del archipiélago, especialmente los que están bajo la influencia directa de la corriente de Cromwell. Lo que produce la corriente fría que esa corriente trae es exactamente la misma combinación que atrae a los tiburones martillo en otros puntos del Pacífico. Alta concentración de presas en profundidad, con aguas más cálidas en superficie, donde los tiburones pueden recuperar su temperatura corporal entre inmersiones de caza. El tiburón de las Galápagos, una especie endémica del archipiélago que no existe en ningún otro lugar del mundo, caza en grupos coordinados que los investigadores han documentado utilizando una táctica de empuje vertical. Varios individuos nadan en formación hacia arriba desde las profundidades, comprimiendo el banco de peces entre ellos y la superficie, donde los peces ya no tienen espacio para escapar hacia abajo y solo pueden moverse lateralmente, reduciendo su velocidad de huida efectiva y facilitando la captura individual. El tiburón ballena aparece en las Galápagos de manera estacional, atraído por las agregaciones de plancton y huevos de pez
que los afloramientos producen. Es el visitante más grande del archipiélago, con entre 12 y 18 metros de longitud y hasta 20 toneladas. Su presencia en aguas poco profundas junto a las islas es uno de los encuentros más impresionantes que el océano de las Galápagos ofrece. Y sin embargo, los buzos que comparten el agua con tiburones ballena de las Galápagos describen la experiencia con un vocabulario que curiosamente no incluye términos asociados al miedo. Los animales pasan junto a los humanos con la misma indiferencia apacible con que la iguana marina pasa junto al visitante en tierra. Un animal de 20 toneladas que podría golpear accidentalmente a un buceador con el movimiento de su cola y causarle daño letal, simplemente ajusta ligeramente su trayectoria para no hacerlo. En el cielo sobre las islas, otras adaptaciones evolutivas igualmente extraordinarias muestran el resultado de millones de años de aislamiento en un archipiélago oceánico. El piquero de patas azules es quizás el ave más fotografiada de las Galápagos, y la razón de esa popularidad combina algo que pocas aves del planeta tienen simultáneamente: un plumaje visualmente impactante, un comportamiento de caza que puede observarse desde tierra con total nitidez, y esa ausencia de miedo ante los humanos que convierte cualquier encuentro en una experiencia próxima. El color azul de sus patas no es pigmentación estructural como el azul de las plumas de muchas aves. Es color producido por carotenoides, los mismos pigmentos que producen el color naranja de las zanahorias y el rojo de los tomates, que el piquero obtiene de los peces que consume y que su metabolismo convierte en el color azul que se deposita en los tejidos de las patas. La intensidad del azul es un indicador directo de la calidad nutricional reciente del individuo. Un piquero que ha pescado bien en los últimos días tiene patas de un azul intenso y saturado, mientras un individuo en mal estado nutricional tiene patas más pálidas, casi blancuzcas. Esa relación entre la intensidad del color y el estado nutricional convierte las patas del piquero de patas azules en un indicador honesto de calidad como pareja reproductora, difícil de falsificar porque su mantenimiento depende directamente de la capacidad de pesca del individuo. Los machos exhiben las patas durante el cortejo en una danza elaborada que incluye mostrar alternativamente cada pata levantada al máximo mientras caminan frente a la hembra. Las hembras eligen a los machos de patas más azules, y los estudios experimentales que han oscurecido artificialmente las patas de los machos muestran que la preferencia por el azul más intenso es genuina y consistente, no simplemente correlacionada con otros rasgos del individuo. La técnica de pesca del piquero de patas azules es un picado en vertical desde alturas de entre 20 y 30 metros sobre la superficie del agua. El animal pliega las alas contra el cuerpo en el momento en que inicia el descenso y cae casi verticalmente, alcanzando velocidades de entre 90 y 100 km por hora en el momento del impacto con la superficie del agua. Inmediatamente antes del impacto, una serie de sacos de aire subcutáneos distribuidos bajo la piel de la cabeza, el cuello y el pecho se inflan automáticamente, absorbiendo la energía del choque y protegiendo el cerebro y los órganos internos del daño que una deceleración tan brusca produciría sin esa protección. El pájaro puede entrar al agua y alcanzar profundidades de hasta 25 metros en una sola inmersión antes de volver a la superficie con el pez capturado. El Fragata Magnífica es en muchos sentidos el opuesto del piquero en términos de estrategia de supervivencia. Donde el piquero trabaja físicamente para capturar cada pez que come, el Fragata ha optimizado una estrategia radicalmente diferente: robar la comida a los que sí trabajan. El Fragata tiene la mayor relación entre envergadura de alas y peso corporal de cualquier ave del planeta. Con una envergadura que puede superar los 2 metros y 30 centímetros y un peso de apenas 1,5 kilogramos, es un planteador tan eficiente que puede permanecer en el aire durante semanas sin aterrizar, aprovechando las corrientes térmicas que las islas volcánicas generan.
Esa capacidad de planeo sostenido hace que el costo energético de volar sea para el fragata casi negligible, lo que le permite dedicar largas horas a monitorear el espacio aéreo sobre el océano, buscando aves que regresan a las colonias con comida. Cuando el fragata localiza un piquero que regresa con un pez en el buche, o un rabijunco que vuelve de una pesca exitosa, la persecución puede durar varios minutos a alta velocidad y culmina cuando el ave perseguida, que no puede igualar la maniobrabilidad del fragata con todo el peso del pez en el cuerpo, regurgita el pez bajo el estrés de la persecución y el fragata lo captura en el aire antes de que llegue al agua. Es una estrategia que tiene un nombre técnico en ecología del comportamiento, cleptoparasitismo, y que en el fragata ha alcanzado un nivel de sofisticación que incluye la selección de víctimas en función de su aparente carga de peces, la evaluación del agotamiento del perseguido para ajustar la intensidad del acoso, y en algunos casos documentados la colaboración entre dos fragatas para acorralar a una víctima. Los fragatas no pueden aterrizar en el agua. Sus plumas no tienen el recubrimiento impermeable de otras aves marinas y si se mojan pierden la capacidad de volar, lo que en el océano representa una sentencia de muerte. Esa limitación les impide pescar directamente, lo que hace que el cleptoparasitismo no sea simplemente una alternativa a la pesca propia, sino la única estrategia viable para este animal. La evolución ha llevado a un ave marina a una dependencia total de otras aves marinas para su alimentación, creando una asimetría en el ecosistema donde el fragata es el beneficiario neto de la inversión de trabajo de especies como el piquero. El proceso de cortejo del fragata macho incluye la inflación de un saco gular de color escarlata intenso situado en la garganta, que en plena exhibición puede alcanzar el tamaño de una pelota de fútbol. El macho agrupa con otros machos en las ramas de los arbustos de las colonias y todos inflan simultáneamente sus sacos gulusares, mientras una hembra sobrevuela el grupo, produciendo un despliegue de color y movimiento que desde arriba tiene que ser uno de los más impresionantes de cualquier ave colonial. El pingüino de las Galápagos existe donde ninguna regla geográfica predice que debería existir. Los pingüinos son aves polares, o al menos de latitudes frías. Este es el único pingüino que vive al norte del Ecuador y el único que cría en clima tropical. Lo que hace posible esa anomalía es la corriente de Cromwell, el afloramiento de agua fría subantártica que esa corriente produce alrededor de las islas occidentales del archipiélago crea una bolsa de temperatura oceánica que puede ser hasta 10 o 15 grados más fría que el agua tropical circundante. Con menos de 4.000 individuos en las estimaciones más optimistas, el pingüino de las Galápagos tiene la población más pequeña de cualquier pingüino del mundo, excepto los del subgénero Eudiptula menor en algunas islas australianas. Es también el más amenazado, con una variabilidad poblacional interanual extrema. Los eventos de El Niño intensos, que interrumpen el afloramiento frío en el que el pingüino depende para su alimentación, pueden reducir la población reproductora en más de la mitad en un solo año. En el Niño de 1980 y 2983, todos los pingüinos de las Galápagos dejaron de reproducirse durante más de un año consecutivo, porque las condiciones del océano hacían que la inversión energética de la reproducción fuera incompatible con la supervivencia propia en un entorno de alta escasez. El cormorán no volador es el único cormorán del mundo que ha perdido la capacidad de volar. Sus alas, atrofiadas a lo largo de millones de años sin uso, son ahora vestigios que el animal usa para mantener el equilibrio cuando camina sobre la roca volcánica, pero que no le proporcionan ninguna sustentación aerodinámica. Lo que el cormorán no volador ganó al perder el vuelo es una musculatura de buceo más desarrollada y un cuerpo más aerodinámico bajo el agua, sin la necesidad de mantener plumas ligeras y un cuerpo adaptado al vuelo. Puede sumergirse a mayores profundidades y durante más tiempo que cualquier cormorán volador.
Caza pulpos y peces en el fondo rocoso cercano a la costa, generalmente a menos de 70 metros de profundidad, con una eficiencia que justifica evolutivamente el costo de haber renunciado a la capacidad de escape aérea que tiene cualquier otro cormorán. Con menos de 800 individuos, el cormorán no volador tiene una de las distribuciones geográficas más restringidas de cualquier ave del mundo. Existe únicamente en las costas de 2 islas del archipiélago Fernandina e Isabela. Esa restricción a un área tan pequeña lo convierte en uno de los animales más vulnerables del archipiélago a cualquier perturbación local, ya sea un evento del Niño especialmente severo, una enfermedad que se propague a través de su pequeña población o una perturbación del hábitat en cualquiera de las 2 islas donde existe. Los pinzones de las Galápagos son, en la historia de la biología evolutiva, el grupo de aves más citado de cualquier ecosistema del planeta, y con razón. Los 18 pinzones actuales del archipiélago, todos endémicos, todos descendientes de un único ancestro que llegó desde el continente hace entre 1 y 2 millones de años, muestran en sus picos una diversidad morfológica que abarca prácticamente todo el rango de formas posibles en un pájaro de ese tamaño y posición taxonómica. El pico corto y robusto del pinzón de tierra grande, diseñado para romper semillas duras. El pico largo y curvo del pinzón carpintero, diseñado para extraer insectos de las grietas de la corteza de los árboles. El pico fino y puntiagudo del pinzón insectívoro arbóreo. El pico recto y afilado del pinzón vampiro de las aves marinas, que en la isla Darwin usa sus bordes cortantes para abrir pequeñas heridas en la piel de los piqueros dormidos y lamer la sangre que emerge. Cada pico es la respuesta evolutiva a un recurso alimenticio distinto disponible en las distintas islas y microhábitats del archipiélago. La velocidad con que esa divergencia ha ocurrido, apenas 1 o 2 millones de años para producir 18 morfologías claramente distintas, es lo que hace a los pinzones de las Galápagos un ejemplo tan claro de radiación adaptativa. La multiplicación explosiva de formas en respuesta a la disponibilidad de nichos ecológicos vacíos. Lo que Darwin observó al visitar el archipiélago en 1835 durante el viaje del Beagle no le reveló de manera inmediata la importancia de lo que tenía delante. Fue solo años después, al analizar los especímenes que había recolectado con la ayuda del ornitólogo John Gould, cuando la conexión entre la variedad de picos y la ocupación de distintos nichos ecológicos empezó a tomar forma en su mente como evidencia del proceso que eventualmente llamó selección natural. Las Galápagos no le dieron la idea de la evolución. Darwin ya sospechaba que las especies no eran fijas mucho antes de visitar el archipiélago. Lo que las Galápagos le dieron fue una demostración físicamente concentrada del proceso, en un territorio pequeño y relativamente fácil de estudiar, con animales que no huían de su presencia y que permitían observaciones que en cualquier otro ecosistema habrían requerido semanas de paciencia. El mayor desafío que las Galápagos han enfrentado en los últimos 2 siglos no es el cambio climático ni el turismo, son las especies invasoras. Los primeros habitantes humanos permanentes del archipiélago, que llegaron en el siglo XIX, trajeron con ellos los animales que los acompañaban en cualquier asentamiento humano: cabras para carne y leche, cerdos, burros, perros, gatos y, sin quererlo, ratas. Todos esos animales encontraron en las Galápagos lo mismo que habían encontrado los primeros colonizadores naturales del archipiélago millones de años antes: un ecosistema sin depredadores evolucionados para reconocerlos como amenaza. La diferencia es que las especies invasoras traídas por los humanos no llegaron solas, evolucionando lentamente a lo largo de millones de años de cruces y colonizaciones sucesivas. Llegaron en masa, de golpe, con todas las estrategias de supervivencia que habían perfeccionado en ecosistemas donde la competencia era feroz. Las cabras, que en la isla Isabela en algunos momentos del siglo XX llegaron a tener poblaciones de más de 100.000 individuos,
arrasaron la vegetación endémica de manera sistemática, sin depredadores que regularan su población y con un apetito que no distingue entre plantas nativas y plantas introducidas. Devoraron la cobertura vegetal que protegía los nidos de las aves marinas, destruyeron los arbustos de los que dependía la iguana terrestre para alimentarse y compitieron directamente con las tortugas gigantes por los recursos vegetales de las zonas áridas. Las ratas negras introdujeron en el archipiélago el tipo de depredación nocturna sobre nidos que ninguna especie local había enfrentado antes. Los huevos de las tortugas gigantes, que habían pasado millones de años sin ningún predador de mamífero que los atacara, son completamente vulnerables a las ratas. Las crías que eclosionan de noche, antes de llegar a un tamaño en que el caparazón ofrece cierta protección, pueden ser atacadas en el camino desde el nido hasta la vegetación más densa donde estarían más protegidas. En algunas islas, la presión de depredación de las ratas sobre los nidos de tortuga fue tan severa que el reclutamiento de nuevas generaciones fue prácticamente nulo durante décadas. Había adultos vivos porque vivían décadas o siglos, pero no había crías que eventualmente los reemplazaran. Los programas de erradicación de especies invasoras en las Galápagos han sido algunos de los más ambiciosos y exitosos de la historia de la conservación insular. La erradicación de las cabras de la isla Isabela, completada en la primera década del siglo XXI, requirió el uso de helicópteros, perros amaestrados para detectar cabras aisladas, y una operación de caza sistemática durante varios años que implicó eliminar más de 150.000 animales. El resultado fue una recuperación de la vegetación nativa en menos de una década que los ecólogos que la documentaron describieron como espectacular, con especies que habían prácticamente desaparecido de las laderas de los volcanes, volviendo a colonizar los mismos puntos donde habían crecido antes de la introducción de las cabras. La erradicación de ratas en islas pequeñas ha permitido que varias poblaciones de aves marinas, incluyendo algunas de las más raras del archipiélago, vuelvan a reproducirse con éxito por primera vez en décadas. El albatros de las Galápagos, que cría únicamente en la isla española, ha recuperado en los últimos años tasas de éxito reproductivo que los datos de seguimiento no habían registrado desde los años anteriores a la llegada masiva de ratas a esa isla. El turismo en las Galápagos genera una economía que en los años más recientes ha superado los 500 millones de dólares anuales, con varios cientos de miles de visitantes por año bajo el sistema de gestión estricta que el Parque Nacional Galápagos ha ido refinando desde su creación en 1959. Ese sistema incluye rutas de visita fijas que mantienen a los visitantes alejados de las zonas de nidificación más sensibles, guías naturalistas obligatorios en todas las excursiones, cuotas de visitantes en las islas más frágiles y prohibición de importar alimentos de fuera del archipiélago para reducir el riesgo de introducción de nuevas especies invasoras. El equilibrio entre la necesidad económica del turismo, que financia gran parte de los programas de conservación, y la capacidad de carga de un ecosistema tan frágil como el de las Galápagos, es una de las gestiones más delicadas que existe en la conservación de islas oceánicas. Hay islas del archipiélago que los gestores del parque han decidido mantener completamente cerradas al turismo porque su fragilidad específica o su importancia para especies en situación crítica hacen que cualquier nivel de visita suponga un riesgo que no está justificado por ningún beneficio proporcional. El amanecer en las Islas Galápagos llega de una manera que en ninguna otra parte del mundo tiene exactamente el mismo carácter. La oscuridad que precede al amanecer ecuatorial en el Pacífico es completa y breve. En cuestión de minutos, el horizonte pasa del negro al naranja y del naranja al azul, sin los tonos intermedios prolongados que tienen los amaneceres de las latitudes medias. La transición es rápida y dramática, y en los minutos previos a que el sol aparezca por el horizonte,
El cielo tiene un color que parece improbable incluso para quienes lo ven repetirse cada mañana. En la roca volcánica negra de la playa, las iguanas marinas que pasaron la noche en grupos compactos para conservar el calor empiezan a separarse lentamente cuando los primeros rayos de sol alcanzan la superficie de las rocas. Las más grandes ocupan las posiciones de máxima exposición, las más prominentes de la roca, donde la orientación perpendicular al sol produce la mayor absorción de calor. Las más pequeñas esperan en posiciones periféricas hasta que el sol haya calentado suficientemente el aire para que puedan moverse sin perder demasiada temperatura. En la playa, 2 crías de lobo marino juegan en la zona de rompiente, lanzándose sobre las olas que vienen y saliendo de ellas como si cada ola fuera un juguete específicamente diseñado para ellas. No están practicando nada en un sentido inmediatamente instrumental. Están haciendo lo que los animales jóvenes con suficientes recursos hacen cuando el peligro es bajo y la energía es abundante. En el árbol más alto de la colonia de fragatas, un macho infla lentamente su saco gular rojo, mientras espera que alguna hembra empiece su vuelo de evaluación sobre el grupo. El saco tarda varios minutos en alcanzar su tamaño máximo. Cuando lo alcanza, el macho comienza a sacudirlo rítmicamente mientras emite un llamado que vibra en el interior del saco, amplificado por la cavidad resonante hasta una intensidad que puede escucharse a varios cientos de metros. Y en el mar, a 50 metros de profundidad, el cardumen de tiburones martillo gira lentamente sobre el monte submarino, cabezas de un lado al otro, escaneando el agua con el sistema sensorial más refinado que la selección natural ha producido en cualquier tiburón del planeta. Las Galápagos son el único lugar del mundo donde todo esto ocurre simultáneamente, en el espacio de un archipiélago que cabe dentro de una provincia mediana, con animales que llevan 4 millones de años siendo exactamente lo que son, porque nadie les dijo que tenían que tener miedo. Esa confianza, esa ausencia de miedo ante lo grande y lo desconocido, es lo más frágil que tienen. Y es lo primero que desaparece cuando lo grande y lo desconocido empieza a comportarse como un predador. Lo que las Galápagos tienen todavía, lo que hace que un lobo marino recién nacido se acerque a investigar unas botas de visitante, es un experimento de 4 millones de años que puede terminar en una generación si las condiciones que lo hicieron posible desaparecen. El ecosistema que Darwin visitó en 1835 y que le dio las piezas para construir la teoría más importante de la biología, no desapareció en 180 años porque algunas personas decidieron que valía la pena conservarlo. La pregunta que las Galápagos hacen cada amanecer, cuando la iguana marina que descansa sobre la roca mira sin huir al visitante que pasa a 20 centímetros, no es si la naturaleza puede sobrevivir sin nosotros. Hace 4 millones de años que lo demuestra. La pregunta es si nosotros podemos relacionarnos con ella sin destruir lo único que la hace única.